Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Calpa de Mentes. De la materia Ciencia de los Materiales, impartida por la doctora Carolina Conde Mejía. Se hará la presentación del video del tema Materiales cerámicos a cargo de los alumnos de la licenciatura en Ingeniería Petroquímica, Mayrín Patraca Rivera, Carolina García Bautista, Denis Sebastián Rodríguez Córdoba, Julio César Gallegos Jiménez, José Manuel Laínez Cervera y una servidora, Juana Valeria González Solán. Los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos es la composición de las diversas materias primas, como la arcilla. En este caso la arcilla se lleva a cabo en forma de polvo o pasta, esto para dar una mejor facilidad durante el proceso y luego de ahí llevarlo a cocción a temperaturas para que luego de este proceso presenta propiedades físico-químicas de dureza y baja ductilidad en el lado de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos pues se pueden dividir en lo que son cristalinos y no cristalinos. En el lado de los cristalinos son todos aquellos materiales como tejas, accesorios de baño como lavabos e inodoros, entre otros, al igual que artesanías, que en este caso son cerámicas. Y en el lado de lo que son no cristalinos son todos aquellos como vidrios, en este caso, o envases de botellas, que debido a que no son cristalinos no presentan un arreglo en cuanto a su estructura de su red cristalina. Bueno, los materiales cerámicos pues son sólidos e inorgánicos, no son metálicos. Su producción pues es un tratamiento térmico y lo cual pueden ser cristalinos o no cristalinos, ya te he mencionado, pero también puede ser una mezcla de ambos. En el lado de estos materiales pues están compuestos más que nada por elementos metálicos y no metálicos y se encuentran en sí vinculados químicamente, pues no hay un enlace como tal en sí entre metálico y no metálico, simplemente hay una vinculación, una asociación entre sí de estos materiales. Bueno, los materiales cerámicos en el lado de su producción pues son muy tediosos para su elaboración durante el proceso, pero sus costos de producción pues son muy baratos para su elaboración. En comparación con los metales y los plásticos, pues esto presenta una mayor dureza en cuanto a esos materiales y pues no son oxidables, pues estos materiales de igual manera pues presentan elevadas temperaturas y no presentan así corrosión. Pueden tener o exhiben buenas propiedades electromagnéticas o al igual que pueden ser ópticas o mecánicas. Bueno, ahora vamos a ver los procesos de obtención, donde uno de los principales es la extracción de arcillas. Este se realiza en canteras y bajo estrictos controles de seguridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas las canteras, estas se regeneran para diferentes usos, preferentemente los agrícolas. Ahora, con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras, para iniciar su proceso de envejecimiento y maduración, se constituyen lechos de homogeneización. La materia prima procedente de las canteras se almacena antes de entrar en la línea de fabricación y el tipo de almacenamiento siempre va a depender si de la molienda se hace por vía húmeda o por vía seca. El segundo proceso es la molienda. La molienda puede ser realizada, como habíamos mencionado, por vía seca o por vía húmeda. Si se elige la primera opción, se va a fragmentar la arcilla a la vez que se mantienen los agregados y aglomerados de partículas con un tamaño de partículas mayor al que resulta de utilizar la molienda por vía húmeda. Ahora, la preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos, en este caso, consiste en un desmenuzado previo a la entrada en la planta y en una molienda en la planta. Ahora, ¿qué significa el desmenuzado? Se reduce el tamaño del grano de la arcilla consiguiendo una homogeneización del material y eso nos ayuda a evitar un mayor consumo energético y alargando la vida útil de los equipos. Ahora, a continuación se mezcla la proporción de arcillas, desgrasantes y posibles aditivos que van a formar la mezcla arcillosa. Para ello se emplean silos independientes con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de las partículas de arcilla empleando molinos de martillo, de bolas, desintegradores, laminadores, etc.
Siguiente es el amasado. Este proceso de amasado consiste en el mezclado íntimo con agua de las materias primas de la composición de la pasta para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. Una vez que se han alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la materia prima, se va a introducir arcilla en la amasadora, donde se produce la primera adición de agua para obtener una masa plástica moldeable. La cantidad de agua, claros, que se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla de la cantera. El siguiente es el moldeo. Ahora, posteriormente que se hace pasar la arcilla por la extrusora o galletera, donde mediante bomba de vacío se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un molde. Y esto obtenemos una barra conformada con la forma del producto. Con este sistema se reduce el consumo de agua en la industria y se puede trabajar con pastas cerámicas más secas. Ahora el siguiente es cortar y apilar. Tras su paso por la galletera, el material cerámico se corta y apila antes de su paso por los hornos de cocción. Los cortadores son las que dan forma a la pieza cerámica que va a producir. El material cerámico se va a apilar en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en el secadero. El siguiente es secado y cocción. Las piezas cerámicas que se han apilado en vagonetas que se introducen en los hornos de cocción cerámica, en estos momentos la tecnología aplicada en los hornos túneles permite lograr una producción industrial de ladrillos y tejas con un excelente rendimiento térmico. Así, se logra reducir el consumo energético y también las emisiones de gases a la atmósfera. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas hasta 1 y 2%. El empaquetado. Los materiales cerámicos se empaquetan y almacenan para su posterior comercialización. En algunas empresas esta función está robotizada y en otras no. Terminando el proceso de cocción, se produce el desapilado de los materiales cerámicos procedentes de las vagonetas y su depósito sobre la línea de empaquetado y plastificado. Y por último, los paquetes se almacenan en el patio exterior de la espera de ser transportados hasta el emplazamiento de las obras. Los materiales cerámicos se fabrican empleando las mejores técnicas de producción, que incluyen selección cuidadosa de las materias primas durante extracción de arcillas, donde la calidad final del material va a depender en gran medida de esta primera selección, el mezclado de materias primas mediante pesadas electrónicas en continua y formulación informatizada, también por molienda vía seca y movimentación totalmente automatizada y en muchos casos robótica. Y por último, secado y cocción de máxima eficiencia energética. Para finalizar los procesos de obtención de los materiales cerámicos, tenemos un ejemplo en un diagrama de fabricación de ladrillos y derivados de arcilla, donde podemos ver todo su proceso desde el principio de extracción de materiales primas, la molienda, el amasado, el moldeo, el corte, el secado y cocción y el almacenamiento. Características de la cerámica. La cerámica ha estado presente en la historia de la humanidad. Las hemos encontrado en barro, en los ladrillos, en la alfarería y en la porcelana. Ahora, ¿cómo caracterizamos algunas cerámicas? Son aquellos sólidos inorgánicos, no metálicos, que se caracterizan por tener una mezcla de enlaces iónicos y covalentes y por forjarse en hornos a muy altas temperaturas. Su apariencia son variopintas, presentando texturas arcillosas, transparentes, vítreas, coloridas, etc. Químicamente una cerámica consiste en esencia de óxidos, carburos y nitruros, abarcando por tanto infinitas posibilidades y composiciones de mezclados. Otras características es la resistencia al ataque químico, que son debidas sustancialmente a la fortaleza del enlace entre átomos que confieren un alto punto de fusión, dureza y rigidez. Otras características, igual que las propiedades deseables de estos materiales, generalmente se alcanzan después de sus tratamientos térmicos a alta temperatura. Esto viene siendo arriba de 1000 grados centígrados. En la palabra griega, kerámico significa cosa quemada.
Vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales cerámicos, vamos a hablar de ellas generalmente. Entonces, decimos que comparados con los materiales plásticos y con los metales son muy duros, son no combustibles y son no oxidables, que su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas, que su gran resistencia a las altas temperaturas con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. También nos dice que tienen una gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos, que tiene alta resistencia a casi todos los agentes químicos, que una de sus características fundamentales es que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas, o sea, con muchas formas, que los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos y casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Bueno, entonces generalmente estos pueden ser cristales simples y formar estructuras amorfas, son duros, como lo dijimos, son frágiles también. Es algo engañoso que puedan ser duros, pero a la vez puedan ser frágiles. Tiene baja resistencia al impacto, baja ductibilidad, resistencia a la abrasión, al desgaste y a las altas temperaturas. Son deformables a elevadas temperaturas, o sea que les podemos dar dimensiones determinadas. Y pues son buenos aislantes térmicos y eléctricos. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca las propiedades mecánicas de estas. Bueno, entonces son frágiles o vidriosos. En propiedades mecánicas nos presentan frágiles o vidriosos y que casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Esto dado porque tienden a ser materiales pues porosos. Entonces también nos muestran deformaciones plásticas. Sin embargo, debido a la rigidez de la estructura de los componentes cristalinos, hay pocos sistemas de deslizamientos para dislocaciones de movimiento y la deformación ocurre de forma muy lenta. También nos dice que su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Esta es una propiedad importante, pues es el mantenimiento de las propiedades mecánicas a altas temperaturas. También nos dice que tienen elevada resistencia a la compresión a altas temperaturas, que llegan a ser de hasta 1500 grados centígrados. Bajo cargas de compresión, las grietas incipientes tienden a cerrarse, mientras que bajo cargas de tracción o de cizalladura, las grietas tienden a separarse. Y esto es lo que da lugar a una fractura. Esto en propiedades mecánicas. Ahora, en propiedades térmicas, nos dice que puede soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez y que generalmente tienen baja conductividad térmica, por lo que son empleados como aislantes, que es lo que veíamos. También nos dice que presentan un buen comportamiento a alta temperatura, mientras que pueden sufrir roturas por choque térmico a temperaturas inferiores. Y que otra propiedad térmica que tienen es que tienen buena resistencia a la termofluencia. Esto es debido principalmente a dos factores. En el caso de cerámicos cristalinos, serían a los altos valores de temperatura de fusión y elevada energía de activación para que comience lo que es la difusión. Ahora, hablando de propiedades eléctricas, tenemos el aislamiento eléctrico, el comportamiento dieléctrico, la superconductibilidad, la piroelectricidad y el piezoelectricidad. Entonces, estos materiales cerámicos van a presentar aislamiento eléctrico, que en la mayoría de los materiales cerámicos no son conductores de cargas móviles, por lo que no son conductores de electricidad. Y esto se debe a que los enlaces iónico y covalente restringen la movilidad iónica y electrónica. O sea que son buenos aislantes eléctricos. No son conductores de electricidad, pero son buenos aislantes eléctricos. ¿Ok? Bueno, entonces, para el comportamiento dieléctrico, pues bueno, un comportamiento dieléctrico es un material que mantiene el campo eléctrico a través de él sin inducir pérdida de energía. Esto es muy importante
por ejemplo, en la construcción de condensadores eléctricos. Entonces, la cerámica dieléctrica es usada en dos principales áreas. La primera es la pérdida progresiva de dielectricidad de alta frecuencia, usada en aplicaciones como microondas y radiotransmisores. Y la segunda son los materiales con alta dielectricidad constantes, que son los ferroeléctricos. También van a presentar superconductividad. Esto bajo ciertas condiciones, tales como temperaturas extremadamente bajas. También va a presentar lo que es la piroelectricidad. Esto es aquel que, debido a poseer una polarización espontánea, genera un voltaje cuando se le aplica presión, o también puede ser inversamente, y que se deforma bajo la acción de un campo eléctrico. También va a presentar lo que es la piezoelectricidad, que desarrolla un campo eléctrico cuando se calienta, y algunas cerámicas son tan sensibles que pueden detectar cambios de temperatura causados por el ingreso de una persona a un cuarto. Bueno, y como conclusión, hemos visto que las propiedades de estos materiales presentan propiedades mecánicas, presentan propiedades eléctricas, presentan propiedades térmicas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre, en general? Que, por ejemplo, que propiedades magnéticas pues no suele presentar, pero sin embargo podemos encontrar cerámicas con propiedades magnéticas de gran importancia. Sobre las propiedades eléctricas, pues podemos decir que son en su mayoría aislantes eléctricos, debido a que tienen una alta resistencia dieléctrica. Y como conclusión, también en propiedades térmicas decimos que la mayoría de los materiales cerámicos tienen bajas conductibilidades térmicas debido a sus fuertes enlaces iónico-covalentes y alta resistencia al calor, o también son materiales llamados refractarios. Bueno, los ejemplos de cerámicas. Tenemos la que es arcilla cocida. Esta de color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas que la componen. La temperatura de su cocción es entre 700 a 1000 grados centígrados. Una vez cocida, se recubre con óxido de estaño, se denomina losa estañífera. El horneado de las arcillas es esencial para la producción de baldosas, ladrillos, tejas, y así como todo tipo de recipientes de agua. Tenemos los refractarios. Estas se tratan de arcillas cocidas porosas en cuyo interior hay unas proporciones grandes de óxido de aluminio, torio, belirio y circonio. La cocción se efectúa entre los 1300 y 1600 grados centígrados. El enfriamiento se debe realizar lento y progresivamente para no producir agrietamientos ni tensiones internas. Se obtienen productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3000 grados centígrados. Cuando se considera que cuando es inferior a 1500 grados centígrados es otro tipo de material, y aquel material que se reblandece con un mínimo de temperatura de 1500 y alta refractariedad para una temperatura mínima de 1800 grados centígrados. La aplicación tenemos el sol de estos ladrillos refractarios. Estas se obtienen a partir de una arcilla pura de horno llamada kaolin, a la que se añade un tente, que es el fluorespato, y un desengrasante, que puede ser cuarzo o sílex. Estos son elementos muy duros y deben tener un espesor pequeño de 2 a 4 milímetros. Su color natural es blanco o translúcido. Para que se considere porcelana es necesario que sufra dos cocciones, una temperatura entre 1000 y 1300 grados centígrados y otra más alta temperatura, pudiendo llegar a los 1800 grados centígrados. Este tiene varias aplicaciones que puede ser en el hogar como baterías de cocina, vajillas, etc. Y en la industria como puede ser en turberas, reactores, aislados, transformadores, etc. De igual manera tenemos las losas. Las losas se componen a partir de barro arcilloso, que puede ser silicato de aluminio, que sirve como aglutinante plástico, sílice cristalino, que es el desengrasante que dará a la pasta el grado de plasticidad conveniente, y los elementos fundentes, que durante la coctura favorecen la formación de un cemento vítreo que consigue la fusión de los minerales de dicha pasta cerámica.
El fundente primordial es el feldespato. Aplicaciones de los materiales cerámicos. En general, los materiales cerámicos usados para aplicaciones en ingeniería pueden clasificarse en dos grupos: materiales cerámicos tradicionales y materiales cerámicos de uso específico en ingeniería. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos, los cuales son arcilla, sílice y feldspato. Algunos ejemplos de los materiales tradicionales son los ladrillos y tejas, que son utilizados en la industria de la construcción, y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. Las cerámicas de ingenierías, por el contrario, están constituidas típicamente por compuestos puros o casi puros, tales como el óxido de aluminio, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Algunos ejemplos de la aplicación de las cerámicas ingenierías en tecnología punta son el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura de la turbina del motor de gas y el óxido de aluminio con la base de soporte para los circuitos integrados de los chips en un módulo de conducción térmica. Las cerámicas avanzadas tienen una amplia aplicación, por ejemplo en la mecánica, que son los abrasivos; en la eléctrica, los varistores, condensadores, detectores piroeléctricos, entre otros; en la magnética, como los imanes permanentes; la química, como la prótesis. Y aquí podemos ver a un lado los materiales que son empleados para poder crear estos productos. También en la óptica, las pantallas de tubos de imágenes; en la nuclear, los elementos de combustión; en la térmica, los refractarios para hornos, revestimientos de reactores, entre otros. En conclusión, podemos decir que para que estos materiales puedan tener o llevar a cabo su aplicación correcta, se tiene que conocer perfectamente las propiedades, las cuales ya están estudiadas, por ejemplo, la resistencia al calor, la tenacidad, o sea, todos los comportamientos que estos demuestren para que se pueda llevar a cabo su buen uso.